Muy bien, y continuamos hablando de coronavirus. ¿Y qué sabemos sobre los contagios de coronavirus en los jóvenes? ¿Y por qué es clave que se vacunen? También otra de las consultas que nos hacemos y le vamos a hacer a nuestro entrevistado, ¿cuál es el precio de las vacunas compradas por la Argentina? En comunicación directa, un periodista de Chequeado, Manuel Tarricone. Manuel, bienvenido, como siempre. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Manuel, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien. Como decían, vamos a hablar un poco de los jóvenes, que es uno de los temas en torno a la campaña de vacunación, es uno de los temas del momento, en gran medida porque después de la llegada de las vacunas de Moderna, que son de las que hablamos hace algunas semanas en este espacio, la Argentina empezó a vacunar a adolescentes menores de 18 años con comorbilidades. Además, en paralelo sigue el proceso de vacunación de otros grupos, pero principalmente los menores de 30, es decir, adultos jóvenes. Por eso vamos a hablar un poco de estos grupos, que se habló mucho en el último tiempo sobre cuánto afecta el COVID, si la vacunación, bueno, un montón de cosas que nos vamos a referir ahora. En los últimos meses, como para introducir un poco el tema, se está viendo un aumento de contagios de COVID-19 en personas jóvenes. Estamos hablando de personas de entre 12 y 30 años o de entre 15 y 30 años, si se quiere. Para dar una idea, hoy en día, del total de casos que hay, las personas de 15 a 29 años representan alrededor del 30%. Es decir, es uno de los grupos etarios con mayor representación en la masa total de contagios, junto con el grupo de 30 a 40 años. Claro, un porcentaje bastante alto, ¿no? Esto hace que se considere como un nuevo grupo de riesgo, si se quiere, a este grupo etario. Bueno, esto es lo que se debate un poco entre especialistas. ¿Por qué se presume que hay un porcentaje tan alto de personas, de adultos jóvenes contagiados? Bueno, en gran medida porque es el porcentaje, es el grupo de personas al que menos se ha dirigido la vacunación hasta el momento. Según los últimos datos oficiales que manejamos, más o menos el 30% de los jóvenes de entre 18 y 29 años todavía no recibió ninguna dosis de la vacuna. Y lógicamente que en el grupo de 12 a 17 años es prácticamente nula la cantidad de vacunas porque se empezó a aplicar esta semana con las dosis que llegaron de Moderna. Claro. Es justamente es el grupo etario menos vacunado hasta ahora, y eso se puede presuponer como una posibilidad una razón por la que el grupo está creciendo en cantidad de contagios, porque la vacuna no solo reduce los riesgos de enfermedad y mortalidad, sino que se supone que también reduce las infecciones, por eso hay menos infecciones en los otros grupos etarios, las personas de mayor edad que ya fueron vacunadas en gran medida. Esto toma mayor relevancia tanto en la Argentina como en el resto del mundo ante la aparición de nuevas variantes. Claro. Se supone que la aparición de nuevas variantes es lo que viene de alguna manera complicando todo el proceso de vacunación y lo que viene haciendo un poco más duro respecto de los jóvenes y las infecciones, algo que tal vez no veíamos tanto el año pasado en la primera ola del COVID. Otra cosa, recién decíamos, ¿por qué puede estar creciendo los contagios en los jóvenes? Bueno, una idea es la vacunación, que falta mayor vacunación en ese grupo. Claro, pero solo el 4% solo el 4% de este grupo etario recibió el esquema completo de vacunación, o sea, las 2 dosis, ¿no? Exactamente. Es nada, prácticamente. Solo un 4%, muy bajo. Pero además otra cosa que dicen los especialistas es, este grupo etario se caracteriza, entre otras cosas, por ser de las personas que menos se cuidan en cuanto a las medidas de distanciamiento, el uso de barbijos y las demás recomendaciones sanitarias que hay para prevenir la propagación del virus. Probablemente por la idea vigente de que el virus afecta mucho menos a las personas jóvenes, cosa que es cierto en comparación con los adultos, pero que tampoco es que hay un riesgo cero, ¿no? Vamos a aclarar que no es que las personas jóvenes o menores de 30 años están exentas en un 100% de la posibilidad de sufrir las consecuencias del virus. Hasta el momento, según los últimos datos que tenemos, en el país ya tuvimos 800 muertes de jóvenes de entre 21 y 30 años. Lógicamente que si se las compara con las más de 100.000 sí, es muy bajo, pero hay muertes. Es poco, pero hay muertes. El riesgo está. No es el grupo más afectado, pero tampoco el riesgo cero, como dicen los especialistas. Claro, y cómo ha cambiado, ¿no? Las percepciones y las conclusiones a las que llegamos a lo largo de esta pandemia, cuando al comienzo, los jóvenes prácticamente se sentían como totalmente ajenos, que realmente a ellos no los podía contagiar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la percepción a lo largo de este tiempo que ya llevamos conviviendo con el virus, ¿no, Manuel?
exactamente, cambió bastante la percepción, sobre todo en esta segunda ola o tercera, como llaman algunos, de lo que estamos viviendo este año, donde los casos se dispararon, donde se empezó a ver personas afectadas mucho más jóvenes que el año pasado. Sí. Igualmente, sacando de lado cuánto puede afectar o no a los jóvenes el virus, que es algo obviamente que está muy en agenda, también los especialistas resaltan la importancia de la vacunación en el sentido de proteger también a las personas cercanas a los jóvenes, a los familiares, a los convivientes o a quien fuera, y también de alguna manera a lo colectivo, a la sociedad, porque para llegar a la famosa inmunidad de rebaño se necesita incluir a los jóvenes en la vacunación necesariamente, porque lo que hablan los especialistas es de que para llegar a la tal anhelada inmunidad de rebaño se necesita de entre un 80 y un 85% de la población vacunada, y sin la inclusión de los jóvenes en esa campaña de vacunación es muy difícil llegar a ese porcentaje. Se ha apelado Así que mucho. está el concepto de la protección propia, la protección de los cercanos, claro, y también la protección de la sociedad en general, ¿no? Te iba a decir, Manuel, que se ha apelado mucho el tema del sentimiento compartido, de tener empatía con el otro, porque en una primera instancia parecía que era solo un grupo que se debía vacunar. Hoy se está apelando eso, y también no está en el tema que vas a tratar hoy, pero digo, también la obligación a través del filtro que se empieza a hacer para la vacunación completa en la Argentina, en todo el mundo, respecto al ingreso a espectáculos, a lugares comerciales. Digo, ha empezado a cambiar y a modificar, porque si no hay empatía, no hay manera de bajar el nivel de contagiosidad y este virus que es tan impactante, ¿no? Sí, mucho. Bueno, esto se habla mucho también en Argentina, de que por suerte nuestro país no está teniendo el problema que tienen otros países de altos porcentajes de población que no quiere vacunarse. Claro. En Argentina, la verdad es que la predisposición, hasta el momento, de los grupos etarios que se vacunaron hasta ahora, la predisposición de la sociedad a la vacunación ha sido muy alta. No sucede lo mismo en todos los países, pero de todas formas se toman ese tipo de medidas que vos recién mencionabas, de tratar de apuntar a incentivar a la población a que esté vacunada con algunas disposiciones y regulaciones. Provincias, Manuel, como Córdoba tenían, puede haber modificado el número, pero un 40% promedio de gente que no quería vacunarse. Digo, hay que trabajar intensamente con esto todavía, sí, ¿no? Claro. Esos son números altos, ¿no? Es un porcentaje muy alto el que mencionás. No sé si se repetirá en el resto de las provincias del país, pero bueno, es algo que se habla mucho de lo que pasa, por ejemplo, en la sociedad en Estados Unidos, que Estados Unidos ya avanzó mucho más que la Argentina con la campaña de vacunación, pero en algún punto está más estancada el porcentaje que avanza, por esta razón de que mucha gente todavía no ha decidido vacunarse. Porque si algo nos faltan allá son vacunas, lógicamente. Sí, totalmente. Muy bien, bueno, hay que apelar a las vacunas urgentes en la medida que se pueda, y también a los cuidados, ¿no? de los jóvenes y de la sociedad en general, por supuesto. Pero vamos a pasar a hablar, ahora ya le vamos a dar lugar al tema de costos y precios de las dosis de las 4 marcas que se están comercializando, que se están aplicando en nuestro país, Manuel. Exactamente, sí. Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en su página web, tiene publicada en su sitio de datos abiertos, el precio que pagó para cada una de las vacunas que compró hasta el momento. Entonces se puede hacer como una suerte de ranking de valor de vacunas, ¿no? Por unidad. ¿Cuál es la más cara? Bueno, a ver. Vamos por eso. Tope de gama en vacunas, Manuel, a ver. Tope de gama, bueno, es justamente la más reciente, la vacuna más cara hasta el momento que pagó el país. Voy a hacer una aclaración igual a esto. Es la vacuna de Moderna, que es la vacuna proveniente de los Estados Unidos. ¿Cuánto se pagó? Se pagó $21.50 por cada dosis. Wow. Es la más cara de los contratos que firmó la Argentina hasta ahora. De todas formas, aclaremos que de las vacunas de Moderna que hay actualmente en la Argentina, son las que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que las vacunas que se están aplicando hoy en día, Argentina no las pagó, lógicamente, pero se espera que lleguen 10 millones de dosis que ya el gobierno argentino firmó el contrato, y en ese contrato se acordó un valor de $21.50 por cada dosis. $21.50. Muy bien. Un número, ¿eh? Mucha diferencia con las otras, ¿no? Pasemos al segundo puesto, a ver. El segundo puesto está la vacuna de Sinopharm, proveniente de China, pero en este caso tenemos dos precios distintos porque la Argentina firmó dos contratos distintos con Sinopharm. Uno lo firmó en febrero, en el que se fijó, fueron 4 millones de dosis, si mal no recuerdo, en ese contrato, y se fijó un precio de $20 por dosis. Ahora, hace poco, a fines de junio, se firmó un nuevo contrato por muchas más dosis, una cantidad más alta,
y en este caso se ha acordado un $15 por dosis. Se bajó de 20 a 15 el precio que se pagó por las vacunas de Sinopharm, que es la segunda más cara de las que adquirió nuestro país. Ajá, muy bien. ¿En tercer lugar? En tercer lugar tenemos la Sputnik V, la vacuna rusa que desarrolló el Centro Gamaleya. En este caso la Argentina pagó casi $10 por dosis. En realidad creo que el precio exacto es $9,95 por dosis. Es la tercera más cara de las tres. Y en último lugar, la vacuna más barata del mercado, o al menos de las que compró nuestro país, es la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que en este caso hay 3 contratos distintos, porque las vacunas llegaron, por un lado, a través del mecanismo COVAX de la OMS. Por otro lado, llegó la vacuna, la que se llama la vacuna de Covishield, que es la vacuna producida en la India. Sí. Y las restantes son las que Argentina compró directamente a AstraZeneca, que son las que el principio activo se produjo en nuestro país con el laboratorio MabScience. Estas vacunas tienen un precio de $4 por dosis, es decir, una diferencia bastante importante respecto de las más caras. A Mucha dólar, diferencia, Manu, 5 veces. A dólar Banco Nación, 168 promedio con 70 hoy, que sacaba la cuenta, 3.612 pesos la Moderna, ¿no? Claro, no había hecho el cálculo, pero sí. Un número, sí. Un número, Sí, exactamente. Elevadísimo. Así que tenemos, los precios van desde los $4 de sí. AstraZeneca, para hacer un resumen, desde los $4 de AstraZeneca hasta los 21 de Moderna. Moderna, perfecto. Muy bien. Bueno, Manuel. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por el tiempo y todo el gran aporte que siempre haces a nuestro programa. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la Saludos. próxima. Chau, chau. Chau, chau.